Saludos amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Como ven, vamos a estar hablando acerca del terremoto Trump. O sea, le decimos terremoto Trump porque, como decimos en Argentina, el presidente Trump vino con los tapones de punta en su segundo mandato. Pareciera que sabe que no tiene mucho tiempo para ejecutar una serie de medidas. Esto obviamente para muchos es algo bastante alarmante y lo que a mí me llama la atención de manera particular es que no solamente es alarmante quizá para los demócratas o quizá para la izquierda norteamericana, sino también puede llegar a ser alarmante para aquellos que son conservadores, como es mi caso, ¿no? Que yo he planteado aquí mis preocupaciones en videos anteriores acerca del exceso de poder, acerca de la mayoría católica en la Corte Suprema, acerca, bueno, incluso Marcos Rubio, creo que es jefe de gabinete de Trump, también converso al catolicismo. Bueno, hay una serie de cosas y una serie de cuestiones que están sucediendo que aún a los cristianos, a los conservadores, podría llegar a generar cierta preocupación. Pero como obviamente yo no tengo una especialidad en el tema político, y menos de los Estados Unidos, he invitado aquí a Carlos Ruiz del canal Carlos Te Explica. Él es puertorriqueño, vive en los Estados Unidos y primeramente te agradezco, Carlos, que estés con nosotros y te voy a pedir que te presentes si quieres o que definas qué es lo que haces en tu canal para que la gente te conozca. Ahí lo pueden buscar en YouTube como Carlos Te Explica. Sí, saludos a ti, saludos a tus seguidores. Pues como dice, soy Carlos Ruiz, soy un puertorriqueño que desarrolló su vida prácticamente en Puerto Rico, pero que recientemente, hace unos pocos años atrás, se movió a los Estados Unidos continentales, específicamente al estado de la Florida, y también pues tengo parte de mi residencia en el estado de Washington State, ¿verdad? En el área del Pacífico, en la costa pacífico de los Estados Unidos, desde donde trabajo, operando una oficina, ¿verdad? Para la empresa a la cual trabajo. Soy una persona que profesa también, ¿verdad? La fe cristiana y soy conservador, ¿okay? Soy conservador y al igual que todo el mundo, pues tengo también mis preocupaciones en el sentido de lo que ocurre a nivel global. Mi canal está dedicado al asunto de la geopolítica, la economía, hablo un poco sobre ingeniería, que es el campo en el cual trabajo, y cubro muchos temas tratando de explicarlos de una manera que me resulte lo más balanceada posible dentro de mi, ¿verdad? Manera de ver el mundo y manera de hacer juicios sobre ciertos aspectos. Así que eso es lo que hago en mi canal y trato de nuevo de analizar las cosas para explicarlas más allá de lo que la prensa. La raíz del canal es explicar las cosas un poquito más allá de lo que la prensa te pueda dar desde su óptica. Bueno, vamos a meternos directamente en el tema. Realmente hay mucha preocupación de diferentes sectores. Incluso podríamos decir que hay sectores que yo les llamaría a la derecha por ahí, o los sectores de derecha más conservadores, incluso donde está una parte importante del catolicismo, no todo el catolicismo, pero una parte importante del catolicismo, que están celebrando muchas acciones de Donald Trump. Otros estamos quizá un poquito más preocupados, pero vamos a entrar, antes de meternos en el tema religioso puntualmente, ¿qué es esto que está pasando con una serie de medidas, órdenes ejecutivas, que se lo veía a Donald Trump, ¿no? Firmando una tras otra, ¿no? Trayendo las carpetas una tras otra, no sé cuántas fueron, pero fueron decenas, entiendo yo, de órdenes ejecutivas que fueron firmadas el primer día, de las cuales muchas obviamente tuvieron gran impacto, como por ejemplo los ajustes en cuanto a la migración. Este fue un tema candente. Podemos empezar por ahí y después seguimos con otras órdenes ejecutivas y otras noticias de impacto que tuvieron que ver con Trump. ¿Qué no puedes decir de lo que está pasando? ¿Realmente está habiendo una especie de caza de brujas, una especie de inquisición contra los inmigrantes en los Estados Unidos? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, con relación a las medidas que firmó el presidente Trump al inicio de su mandato, yo lo veo como una confirmación de que él había dicho que iba a tener una agenda de trabajo y que la comenzó a cumplir, en el sentido de que él hizo una promesa a sus seguidores y él quiso activar o reactivar una masa de votantes muy conservadores con unas medidas poco simpáticas para una cantidad, ¿verdad? Alguna parte de la población, pero muy simpáticas para ese grupo bien conservador, ¿verdad? Si ponemos la izquierda y la derecha desde 0 hasta 100, 100 siendo extrema derecha,
pues ese grupo de personas pueden estar entre un 75, 80 y quizás cerca del 100, gente muy conservadora que se movió masivamente a respaldarlo y no solamente son personas de Estados Unidos, también son personas que han inmigrado y dicho por amigos que tengo, inclusive venezolanos, a mí me lo dijo una vez un venezolano, yo no quisiera ver en Estados Unidos lo que se dejé en Venezuela. ¿Okay? Ujú. Ahora, con relación a específicamente el asunto de la inmigración, pues mira, esa fue una de las piezas principales de campaña de Donald Trump, que iba a controlar la entrada de inmigrantes ilegales a los Estados Unidos, partiendo de la premisa del asunto del trasiego de sustancias controladas, el asunto de la llegada de potenciales personas que cometieran actos contra los Estados Unidos, el asunto de personas que estuvieran huyendo de sus países porque tienen algún asunto criminal, están escapando de algo, y personas que sencillamente llegan porque salen de sus países por la pobreza y todo esto, pero no llegan necesariamente de manera legal o a aportarle a los Estados Unidos, ¿verdad? Un capital bien sea intelectual o de trabajo, etcétera. Eso fue una promesa de campaña. Ahora, si me preguntas, yo te diría que yo estoy de acuerdo con el asunto del control de inmigración, ¿verdad? Porque el control de inmigración es global, eso es en todos lados y el no tener ese control trae unas consecuencias, número uno, para el país, a donde se llega, y número dos, a la gente que corre, al fin de cuentas, el país, que son los contribuyentes, la gente que tiene Claro. eso, ¿verdad? Tiene un impacto. Yo lo veo así, sin embargo, yo creo que todo tiene que ser balanceado y el exceso de poder hay que tenerle un poco de cuidado, ¿verdad? Las cosas se pueden hacer, no es qué haces, es el cómo lo haces, ¿ok? Pero, regresando al comienzo, él envía el mensaje a quienes votaron por él de que lo que dije que iba a hacer, lo estoy haciendo. Claro, yo siempre recuerdo, ¿no? De que hubo una época en que los Estados Unidos tenían una inmigración abierta, que era cuando los Estados Unidos no tenía un sistema de seguridad social o un sistema de bienestar, digamos, ¿no? Donde la migración abierta era positiva, porque el que venía, venía a trabajar, es decir, no venía a ser una carga social. Cuando un país tiene una carga, tiene un sistema de bienestar social, obviamente la migración no puede ser abierta, no puede ser absoluta, algo que ha pasado en Argentina. No sé si has estado al tanto, pero Argentina durante décadas y décadas y décadas tuvo educación pública, salud pública, es decir, todo gratis, todo público y una inmigración absolutamente abierta, lo cual hacía que la carga para los contribuyentes sea tremenda, es decir, era un pequeño reducido grupo de personas sosteniendo una gran masa de personas y eso obviamente se hizo insostenible y provocó varias crisis, varias devaluaciones, al punto de pasar en 15 años de un peso a un dólar, pasar a 1.000 pesos un dólar, ¿no? Eso ha sido por causa de la emisión monetaria, etcétera, etcétera. ¿Cómo era antes de Trump, es decir, la administración Biden, cómo estaba manejando ese tema de inmigración y qué cosas puntualmente estaba corrigiendo Donald Trump? Sí, sí, mira, es correcto la manera en que lo traes. Y en ese caso podemos comparar un poco a Estados Unidos con Canadá, ¿verdad? Con Canadá. Canadá es un país bastante abierto para la inmigración. Claro, ellos tienen un proceso legal, ellos lo hacen a través de un proceso legal, pero son muy abiertos para la inmigración, ¿verdad? Cuando yo estuve en el área de los Balcanes, en Serbia, Macedonia, todos esos lugares, como militar, recuerdo que había una gran cantidad de personas que se movían a los estados, a Canadá. Canadá con, ¿verdad? Y Canadá le abría las puertas y los aceptaba porque esa gente llevaba un capital de conocimiento y demás que aportaba a un país que tiene una baja de población impresionante con relación a su extensión territorial y recursos. ¿Okay? Igualmente muchos mexicanos se han movido a Canadá de manera legal, ¿verdad? Porque ellos sí tienen sus controles, pero son aceptados. En el caso de Estados Unidos, eso siempre ha ocurrido, ¿okay? Siempre ha ocurrido y tú puedes llegar a Estados Unidos a través de visas, ¿verdad? De trabajo, a través de distintos medios, ¿okay? Sin embargo, la administración anterior abrió demasiado la puerta, eso es una opinión mía, ¿verdad? Abrió demasiado la puerta y el impacto que tuvo fue enorme, ¿okay? Nosotros veíamos todas estas ciudades, refugios que se le llama, siendo prácticamente invadidas por inmigrantes y en eso llegaba muchísima gente buena. Posiblemente el 90% de los que llegaban era gente muy buena, pero también llegaba un 10% que causaba una serie de situaciones y desestabiliza
la seguridad e inclusive la economía de esos lugares. Así que fue masiva la entrada de inmigrantes a Estados Unidos y causó un problema. ¿Okay? Indiscutiblemente, innegablemente causó un problema. Así que eso generó un gran malestar en una parte de la población y fue una de las fichas de negociación que usó el presidente Trump para su entrada, su regreso a la presidencia de los Estados Unidos. Esa promesa de que ese problema lo iba a eliminar de raíz y rápido. Uh-huh. Otra cosa que pasó también en los primeros días del mandato de Trump fue aplicar aranceles a varios países que son socios comerciales o que hay un comercio, ¿no?, de ida y vuelta, como por ejemplo México, aplicar aranceles a ciertos productos, a ciertos países, obviamente a todos aquellos que amamos la libertad de alguna manera, libertad de expresión, libertad religiosa y libertad de comercio, es como que nos hace ruido y nos cuesta asociar estos aranceles y se interpretan de alguna manera como una especie de proteccionismo a la producción, al comercio interno o a la industria interna norteamericana. ¿Cómo realmente deben interpretarse esas acciones de Trump? ¿Son realmente acciones proteccionistas al comercio o son una táctica de alguna manera para lograr otros fines? ¿Cómo lo viste vos? Si te pareció positivo o negativo y cuáles son los resultados, digamos, de eso, ¿no? Sí, mira, Trump yo considero que es una, y lo menciono en un video, lo menciono, Trump es una persona bien particular. Entonces, en uno de los videos yo digo que tú lo puedes odiar o lo puedes no odiar, pero es difícil amarlo porque es una persona que es muy fuerte en la manera en que ejecuta las cosas. Yo creo que él es, desde la perspectiva, ¿verdad?, de análisis de la forma de ser y su conducta, una persona interesante para interpretar, para entender. Yo no puedo atribuirme, ¿verdad?, interpretaciones perfectas sobre Donald Trump, pero la manera en que yo lo veo es que él es este tipo de persona que usa la fuerza y su presión y su poder para lograr cosas, ¿ok? Para lograr cosas. Entonces, es interesante ver que él va a presionar a muchos países para lograr cosas que benefician, partiendo del plan de trabajo, ¿verdad? Beneficiarían a Estados Unidos, como un ejemplo es el control de la inmigración. Así que él había dicho anteriormente, México va a pagar el muro. Entonces, tú no lo puedes tomar en un sentido muy literal de que México va a sacar dinero de sus arcas y va a pagar literalmente el muro, sino que lo va a pagar porque pone sus recursos, ¿verdad?, para controlar la inmigración. Tú tienes por lo tanto, tienes un muro que no necesariamente es físico, sino es un muro porque tienes un sistema controlando esa inmigración hacia Estados Unidos. Así que ciertamente México ahora mismo estaría en parte pagando el muro porque tiene ahora tropas colocadas en la frontera, porque está inclusive expatriando, si se puede llamar, personas hacia otros países desde México. ¿Okay? Así que parte del esfuerzo económico del control de inmigración para Estados Unidos responde a esa presión que Donald Trump le ha puesto a México. ¿Okay? Esa es una parte y eso tiene muchos recursos, son millones de dólares puestos en eso. ¿Okay? Con relación al canal de Panamá, pues sabemos que el enemigo económico, militar, la potencia con la que Estados Unidos está ahora mismo en competencia ya no es Rusia, sino es China. ¿Okay? Así que Estados Unidos quiere tratar de reducir o controlar la presencia china en el mundo. Y es porque le conviene, ¿verdad?, como potencia. China es un enemigo silente. Estados Unidos es un enemigo muy vocal. Estados Unidos te dice, voy a tomar la franja de Gaza y ahí va a ser de nosotros. China, abiertamente, es abierto. sí, exacto. China no dice eso. China sencillamente llega allí y Uh-huh. empieza a comprar activos, bienes raíces y a construir. Y cuando tú te das cuenta, China ya tomó el lugar, ¿verdad? Eso yo Claro. lo vi directamente en Egipto y lo vi en otros lugares y ocurre en África. ¿Okay? China llega a los lugares, está pasando el asunto de Groenlandia, responde en gran medida a China. Así que China busca cómo coloca la presencia de manera silente, calladito, bien estratégica, y toma el control. ¿Okay? Claro. Eso es lo que Estados Unidos está un poco temiendo con relación al canal, que es un punto estratégico. ¿Okay? Uh-huh. Así que Estados Unidos le pone esa presión a Panamá para controlar y reducir la presencia china, porque al día de hoy, por lo menos al día de hoy, nadie puede negar que la economía número uno del mundo es Estados Unidos. Entonces, Claro. en problemas de negocios con Estados Unidos, estás entrando en problemas con el que posiblemente te compre el 70-80% de tu producto.
Claro, claro. Tiene el leverage, como se le llama, ¿verdad? En inglés, para poner esa presión y negociar, porque el presidente de ese país puede decir, yo no lo voy a hacer, pero 4 días después va a decir, no lo Claro. voy a hacer como él lo dijo, Ujú. pero voy a hacer una modificación de lo que él quiere. Estamos hablando. ¿Ves? Esto es algo que me llama mucho la atención, Carlos. Perdóname que mientras te escuchaba me vino una reflexión por ahí un poco filosófica, pero me llama la atención esto, ¿no? Países enemigos, China y Estados Unidos, Cuba y Estados Unidos, bueno, podríamos mencionar varios. Sin embargo, hay comercio entre todos estos países. Es decir, hay comercio, China tiene reservas en dólares, o sea, hay trato comercial con todos los países del mundo. Eh, Esto es algo que llama mucho la atención. Por ejemplo, incluso Cuba, que se jacta de tener una especie de bloqueo, que en realidad es un embargo económico, pero incluso Cuba comercia con Estados Unidos, hasta donde yo entiendo. O sea, evidentemente el comercio es algo que trasciende las cuestiones ideológicas o políticas y, y volviendo un poquito, sin irme mucho para atrás, lo que mencionábamos de México, lo que hizo Trump no fue una política proteccionista a las empresas norteamericanas, sino que fue una especie de apriete para que manden soldados a la frontera. Fue solamente eso. Sí, yo diría que sí. De cierta manera se va a presentar como un proteccionismo y puede haberlo, puede haber Ujú. elementos de eso. Sin Ok, embargo, es como tú dijiste al comienzo de tu planteamiento ahora, los países, hay una interdependencia, ¿okay? Así que no hay tal cosa como que estamos totalmente separados, ¿okay? claro. China y Estados Unidos, la relación comercial entre China y Estados Unidos puede ser la relación más fuerte que haya entre dos países en el mundo, ¿okay? Ujú. Tanto de un lado como del otro, ¿okay? Estados Unidos es un gran consumidor de los productos chinos y entonces China depende de ese cliente también estadounidense y depende de muchas otras cosas, ¿verdad? Así Claro. que hay un cierto grado de, digámosle, diplomacia oculta detrás de lo que nosotros vemos en los medios. ¿Okay? Ujú. Podemos pensar, no hay ningún tipo de relación entre dos países y tras bastidores hay unas negociaciones increíbles. Mira, lo vemos en el caso de Ucrania, ¿okay? Con el gas ruso a través de Europa. Ujú. Eso, eso siempre está ahí. ¿Okay? Eh, ¿Qué está planificando Estados Unidos con relación a la parte de proteger a sus empresas? Posiblemente lo que está buscando Estados Unidos es atraer la inversión a nivel local. Y por eso vemos unas relaciones un poco más cercanas con la República Dominicana, con protagonistas que no necesariamente estaban siendo tan públicos. Existía, pero no estaba siendo tan público. Y esa imagen de un secretario de Economía y Manufactura de los Estados Unidos, ¿verdad? Diciendo, traigamos las empresas chinas a Puerto Rico. Ujú. Ese es un ejemplo. Entonces, es decir, yo quiero utilizar a los Estados Unidos y a sus territorios y posiblemente hasta un Canadá que se pueda convertir en un aliado. Se dice de Estado, eso no va a ocurrir, no lo veo ocurrir, por lo menos no en un periodo de tiempo muy cercano. Pero cómo yo lo utilizo para reforzar la economía estadounidense, porque China ha hecho lo propio. Eso es lo que ha hecho China, pero lo ha Claro. hecho discretamente. Mira, te hago una pregunta que no está pautada, por eso por ahí puede ser una pregunta complicada de responder. Pero mencionaste el tema de Gaza, cómo Estados Unidos dice vamos a ir allá a Gaza y vamos a hacer de eso un paraíso, o lo que fuera, y vamos a reubicar a todos esos palestinos en otro lugar, no sé. Eh, Primeramente, la pregunta sería, ¿existe esa posibilidad? Y segunda pregunta, que es la pregunta complicada. Sabemos que Israel es aliado de Estados Unidos. ¿Cuál es el motivo? ¿Es económico, es comercial o es más bien ideológico? Yo tengo mi punto de vista, obviamente, con respecto a Sí. eso. ¿Es ideológico? ¿Es un punto de vista, por así decirlo, ideológico religioso, la defensa de Estados Unidos a Israel con respecto a las interpretaciones o a los puntos de vista cristianos históricos, ¿no? Con respecto a Israel, o realmente es un socio comercial, es una cosa que tiene ese lado, digamos, más pragmático, más práctico de por qué Estados Unidos mandaría a sus propias gente, a sus propios norteamericanos, a un país extranjero, a devolverle una tierra supuestamente a un grupo específico de personas que son otros extranjeros. O sea, ¿cómo lo ves vos a eso?
más allá de que tenga un punto de vista sobre eso, ¿no? Pero quiero escuchar tu punto de vista. Sí, yo Sí, creo sí, que, tenés alguno. sí, yo creo que los dos sabemos que hay algo más grande detrás de eso. Ok, los dos Sí, sabemos que sí. hay algo mucho más grande detrás de eso. Pero poniéndolo desde una perspectiva geopolítica, me voy a dar netamente a la Está bien. geopolítica, ¿verdad? Porque sabemos que lo podemos ver inclusive en las escrituras. Hay cosas más grandes, ok. Sí, Pero ese tema te lo dejo a ti que eres un especialista, ¿verdad? está bien. En asuntos que yo no domino igual. Pero lo voy a poner desde una perspectiva geopolítica. Mira, eso tiene un efecto inmediato. El efecto inmediato es mandar un mensaje a los enemigos de Israel, quien es aliado de Estados Unidos, a que lo voy a respaldar y voy a poner mi fuerza, que es la más grande del mundo, la voy a poner a su alcance. ¿Okay? Cuando tú tienes una fuerza militar tan poderosa como es Israel, país pequeño con una fuerza militar impresionante, inclusive mucha de la doctrina de Estados Unidos, la doctrina militar de Estados Unidos, viene de Israel. Nosotros Ujú. adoptamos muchas cosas de Israel. ¿Okay? Ok. Ya tú tienes un mensaje que se envía inmediatamente a esos grupos que están localizados en la Franja de Gaza. Recuerda que el gobierno de Gaza es un gobierno controlado por Hamas. Sí. Y ya tú estás diciendo, tú te tienes que ir de ahí. Ujú. Vete a Irán, vete a otro sitio, tú te tienes que ir de ahí porque yo voy a llegar. Entonces, si Israel pudo hacer lo que hizo, imagina cuando yo llegue. O sea que tú te tienes que ir de ahí. Yo veo Ujú. más que un conflicto bélico directo, veo más un control por presión. Sí. Eh, Claro que eso va a traer obviamente una cadena de eventos con los grupos opositores, con Irán y con toda esta cosa. Tenemos que partir de la premisa también que en el pasado, muchos años atrás, y pero no muchísimo, ¿verdad? Siglo pasado, eh, Israel estaba, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba disperso por toda la zona de ese Medio Ujú. Oriente, tirando por África y algunos lados de Europa. Habían cantidades de personas que han disminuido. En algunos lugares podrían haber 50, 60 mil personas y hoy pueden quedar 15 personas, 20 Ujú. personas. Y todo eso se concentró en el Israel que conocemos hoy. Así que es un asunto bien delicado. Yo, para serte bien honesto, no sé cuán de lleno o cuán directamente verdaderamente Estados Unidos vaya a entrar ahí. Pero trae un conflicto grande, Eh, político, militar. pa- para mucha gente es el temor del famoso Armagedón. Yo tengo otro punto de vista con respecto al Armagedón. No creo básicamente en una guerra literal en Medio Oriente, creo que es más bien una guerra espiritual entre la verdad y el error, pero muchos cristianos quizá estén temiendo, bueno, esa injerencia de Estados Unidos en Oriente Medio que desate lo que, bueno, muchos temen como si fuera, ¿no?, el comienzo del Armagedón. Por eso te lo preguntaba más que nada, pero volviendo un poco a las órdenes ejecutivas, volviendo un poco al tema de Panamá, ¿es posible que Estados Unidos tome el control del canal de Panamá o es una mera amenaza? Es una amenaza, pero siempre ejerce control, pero no directo. ¿Okay? Ok, No creo que sea un control de el canal ahora es mío, te lo quito, claro. porque hay unas leyes que lo protegen, ¿verdad? Protegen de esto, pero si tú, Estados Unidos puede establecer misiones, yo he estado en esas misiones, misiones de seguridad en otros países. Ujú. Estados Unidos no está tomando el país, pero Claro. quien dice lo que se hace sigue siendo Ujú. Estados Unidos desde afuera. Claro. ¿Okay? Un ejemplo de eso es el caso de Kosovo. Yo estuve en Kosovo y Sí. nosotros éramos una fuerza de seguridad. Kosovo tenía un gobierno que se estaba estableciendo, tenía unas fuerzas de seguridad y tenía un tipo de milicia. Sin embargo, ellos estaban subordinados a nuestra autoridad. Ujú. ¿Sí? Así que yo podía ir a una ciudad y decirle a los policías que se hicieran a un lado, que yo entrar y no había ninguna resistencia. ¿Okay? Pues yo creo que en el caso del canal de Panamá es algo similar. Estados Unidos puede justificar algún tipo de operación naval principalmente, estableciendo una base naval en el canal nuevamente y diciendo, pues claro, el canal es tuyo, Panamá, yo no te lo estoy tomando, pero yo estoy estableciendo una operación naval aquí de seguridad. Claro. Así que estos son los que van a custodiar el canal. Y eso es un disuasivo, pues obviamente para China. Hay que ser, Ujú. el asunto aquí es China. Sí. Ese es el tipo de control que yo veo que quizás pueden hacer. El canal de Panamá tiene varias instalaciones a través de él. Yo crucé el canal de Panamá desde Ciudad Panamá hasta Colón y viceversa. Ujú. En el 1988, en el 89 fue la invasión. Así que hay unas bases navales que se pueden reutilizar. Mira, hay una de las cosas que también ha hecho bastante ruido es, básicamente lo voy a resumir como una reducción de presupuesto estatal que está haciendo Donald Trump.
donde aparece también la figura ahí de Elon Musk, ¿no? Un personaje bastante colorido y llamativo, de que es puesto para fiscalizar un poco el gasto público. Tengo conocidos incluso que trabajan en el gobierno, que han recibido la posibilidad de retirarse anticipadamente y cobrar como si fuera que terminaron su servicio. Es decir, quieren achicar el Estado, y ahí entran, bueno, agentes federales que trabajan en diferentes ámbitos. Y una de las cosas que sonó, por lo menos lo que uno escucha por la radio, ve en las noticias, es la posibilidad de cerrar FEMA. Te voy a poner en contexto. Yo, como argentino, obviamente, los que vivimos en Sudamérica no tenemos una noción de lo que es FEMA. A mí me llegaban, esto lo cuento como anécdota nada más, cuando yo estaba en Argentina me llegaban noticias de, lo habrás escuchado, Alex Jones, de Infowars, y ahí hablaba mucho de conspiraciones y cosas así, y se mencionaban los temibles campos FEMA, porque eran como una especie de campos de concentración dispersos por todo Estados Unidos, y hasta se mostraban en algunas escenas pilas de ataúdes de plástico y cosas así. O sea que para mí la palabra FEMA no era muy positiva con respecto a eso, pero llegando aquí a Puerto Rico veo que para muchos tampoco es positivo en cuanto a la burocracia, porque supuestamente está para asistir a catástrofes y cuestiones por el estilo. ¿Podrías explicarlo por ahí un poquito mejor? ¿Y qué hay de cierto con esto del cierre de FEMA y del achicamiento del Estado que Donald Trump está haciendo? Sí, mira, FEMA, que es la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de los Estados Unidos, pues es una entidad que ayuda a centralizar la distribución de fondos para respuestas a emergencias, valga la redundancia, ¿verdad? Con esto de las distintas teorías de conspiración, yo recuerdo cuando estaba en Puerto Rico, yo era el comandante de una unidad de ingeniería que se dedicaba a puentes. Entonces esos puentes, cuando tú los cierras, hacen un tipo de cubo gigante. Y recuerdo una vez que salió en las noticias en un movimiento de mi unidad desde Gurabo hacia Salinas, acá en Santiago en Salinas, que había unos ataúdes gigantes o unas cajas misteriosas gigantes en el expreso que llevaban los militares, y realmente eran piezas de puentes que íbamos a montar. ¿Okay? Claro. Así que hay muchas teorías. Muchas teorías. Todo esto, sí, hay muchas teorías. Pero sí te puedo decir que el diseño de los Estados Unidos realmente, mira, Estados Unidos tú lo tienes que mirar como que son muchos países dentro de una federación. Esos son los Estados Unidos, como México, los Estados Unidos, ¿verdad? Mexicanos. Son una federación de países, de estados, se le conoce, con un gobierno que tiene un oversight, ¿verdad? Como una gobernanza sobre ellos, y ese es el gobierno federal. Así que las agencias federales son esta especie de control intermedio entre, ¿verdad? el sistema económico de los Estados Unidos y los estados para la distribución de fondos, manejo de ciertas cosas. Lo que yo veo en los Estados Unidos, que ocurre con el Departamento de Educación igualmente, es que Estados Unidos se está moviendo un poco más a darle un grado de autonomía o independencia a cada estado para el manejo de sus asuntos, y que que el recibo de los fondos puede venir directamente solicitado por el Estado hacia el Tesoro, digamos, para no complicar mucho la explicación, sin la intervención de ese filtro de FEMA. ¿Okay? FEMA, pues, tiene su fin, tiene su propósito, pero tiene sus cuestionamientos, además de que es una organización gigantesca. Claro. Así que si tú lo miras desde la perspectiva empresarial, cuando tú tienes una empresa, pues tú tienes unos gastos, y el capital humano es uno de los costos principales. Así que a ti te resulta estratégicamente conveniente, si quieres reducir esos gastos, darle una especie de retiro temprano a una población que está cerca de su retiro, darle lo que se conoce como un paquete de beneficios a los que no están tan cerca, que es decirle, te doy una suma de dinero, que puede ser como un año de salario, una cosa como esta, para que entonces tú busques otras oportunidades. Y eso tiene un impacto enorme financieramente. Así que yo lo tendría que poner desde esa perspectiva. En el caso de Puerto Rico, pues ha habido una gran queja con el asunto del manejo de FEMA, con relación a cómo ellos descargan esos fondos hacia Puerto Rico. Ahora hay un asunto de la queja de por qué se va a FEMA, ¿verdad? Puerto Rico le decimos palo si boga, palo si no boga, ¿verdad? Siempre va a haber un grado de conflicto,
Pero la realidad es que la manera de tú recibir los fondos federales tiene un proceso y es ahí donde quizás carecen los estados y inclusive incluye a Puerto Rico, ¿verdad? Valga la redundancia, en el conocimiento de cómo se obtienen esos fondos federales, cómo se justifican. Claro. Es un proceso que requiere bastante conocimiento, pero nosotros en nuestros estados o en Puerto Rico colocamos a personas que no necesariamente lo conocen. Así que la curva de aprendizaje es enorme. Claro. Y el margen de error es enorme, por eso los fondos no necesariamente bajan. O sea, en pocas palabras, no es que se estarían suspendiendo los fondos para esas emergencias o esas cuestiones, sino que se estaría quitando el intermediario que tiene un costo muy alto. O sea, sí, básicamente. Tú vas al mercado y en vez de tener una persona que te recibe y te coloca lo que te vas a llevar en la compra, tú la tomas, claro, ganas los productos y tú mismo con tu tarjeta de crédito lo pagas. Claro, o sea, está reduciendo costos. Exacto. Está reduciendo costos de donde sea. Es correcto. Y eso es coherente con lo que él ha planteado en campaña, ¿verdad? Es completamente coherente con lo que él ha establecido. Si él está enfocando en la economía y la economía tú la tienes, hay muchas maneras, de nuevo tengo que verlo como empresario, la economía tú tienes muchas maneras de manejarla. Tú aumentas tu producción, aumentas el costo de tu producto o reduces los gastos en tu operación. Claro. Entonces Estados Unidos está tratando de como que combinarlo todo, pero recuerda que Estados Unidos no es la fábrica del mundo. ¿Okay? Claro. El mundo fabrica lo que consume Estados Unidos. Así que a Estados Unidos se le dificulta un poco controlar la disponibilidad de materiales o productos. Así que tiene que controlar lo que tiene a su mano, que es un gobierno gigantesco. ¿Okay? Cuando hablamos de libertad económica y de los países que tienen una solidez económica más grande, no necesariamente son los que tienen su gobierno más grande, ¿verdad? Mientras más grande es el gobierno, mientras más grande es el gobierno, más se acerca al socialismo. ¿Okay? Claro. Son otras cosas también importantes. Sí, reducir el Estado siempre va a tener, a mi forma de ver, ¿no? un resultado positivo para la gente, ¿no? Obviamente el resultado va a ser negativo para los que viven del Estado, pero para la gente trabajadora en general, siempre la reducción del Estado o la quita de capas y capas, que de hecho es una crítica. Yo tengo una propuesta para Puerto Rico, a ver, vos qué me decís. ¿Cuántos municipios hay en Puerto Rico, Carlos, vos que sos puertorriqueño? Yo sé que son muchos, 50. ¿Cuántos son? ¿50 y pico? 72. 70 y pico. Sí. Bueno, o sea que ahí hay burocracia y personas. Sí. Esto es un comentario que hago yo como argentino. El territorio de Puerto Rico entra como 20 o 30 veces en la provincia de Buenos Aires, que es una de las provincias de todo el territorio argentino. Capaz que con 4 municipios, con 4 intendentes o alcaldes, como le llaman aquí, ¿cuánto dinero estatal se reduciría? Esta es una propuesta, obviamente es una propuesta loca de una persona que vive afuera o que viene de afuera, pero evidentemente se va mucho dinero en burocracia, en Estado, en asistentes, en viáticos, en eventos y en cosas, y la gente trabajadora es la que lo sostiene. Yo no sé si alguna vez Puerto Rico se ha planteado reducir municipios. Sí, Carlos. Es algo que está planteado. Okay. Está planteado, tiene mucha resistencia de, obviamente, los municipios, los alcaldes. Claro, los que viven de eso. Sí, pero mira, Puerto Rico tiene molde para eso. ¿Okay? Puerto Rico tiene lo que se llama distritos. ¿Okay? Entonces, si tú miras a Puerto Rico, está dividido en municipios, pero también tiene distritos. Claro. ¿Okay? Y esos distritos sería lo que en cualquier otro lugar, como en Estados Unidos, se llamaría condados. Claro. ¿Okay? En Estados Unidos tú tienes un condado y ese condado tiene un sistema de gobierno y tiene oficinas. O sea que tú tienes, digamos, el distrito de Humacao. Sí. Que te cubre toda esa zona este. Ese distrito tiene un gobierno, que ese sería el alcalde de ese distrito, llamado Humacao, y en los municipios no tiene que tener un alcalde. Claro. O no tiene que tener toda la estructura que tiene Puerto Rico para gobernar esos pequeños poblados que son los municipios. Yo vengo de Maunabo, un lugar que tiene 10.500 personas aproximadamente. O sea, tienes toda una estructura completa para 10.000 y pico de personas. No se justifica. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué tú tienes en esos lugares que llamamos municipios? Tú tienes oficinas. ¿Okay? Tú tienes oficinas de gobierno. Tú sí tienes una estación de policía, tienes una estación de bomberos. Tú sí tienes un sistema de colecturía, ¿verdad? Acá en Estados Unidos se le llama el tax collector. Y tienes esos servicios en oficinas, pero
toda esa estructura que es política, no la tienes, ¿ok? No tienes claro. alcalde, no tienes vicealcalde, no tienes todo el grupo de trabajo del alcalde, la Asesores, secretarios. cosa esta Sí. municipal, pues los legisladores municipales, toda esa cosa municipal no la tienes, porque trabajas a través de oficinas que se rigen a través del condado. Entonces Ujú, el condado, entonces se debe al Estado. ujú. El gobierno principal es el Estado, tú tienes los condados y entonces tienes los municipios serían poblaciones, ciudades. Más bien se Te, conocerían, serían ciudades. te hago una pregunta, Carlos, vos que viviste o que vivís en Estados Unidos y viviste en Puerto Rico. Si contáramos a Puerto Rico como un estado más de los Estados Unidos en toda ley, ¿qué posición tendría con respecto a carga impositiva Puerto Rico con respecto a los demás estados de Estados Unidos? Puerto Rico tendría una posición cómoda en el gobierno de los Estados Unidos por la representación que tendría. ¿Okay? Ujú. Vamos a empezar por la cantidad de No, personas. no, 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 pero espérate, no si fuera, si ahora mismo, si yo comparo a Puerto Rico con los demás estados, Puerto Rico tiene menos carga impositiva que los demás estados o más carga impositiva que los demás estados, o cómo Bueno, está en eso, pues, claro, algunas personas sostienen que tienen más más. carga. ¿Okay? Hay diferencias, yo lo llamaría diferencias. Recuerda que Puerto Rico, la realidad es que algunas personas dicen que recibe menos de lo que da. Ajá, ¿Okay? Pero la realidad en los números es diferente. Recibe más de lo que da. ok, Ahora, Puerto Rico también tiene obviamente un grado de autonomía, ¿okay? Que le permite pues, hacer ciertas cosas que otros estados no necesariamente tienen. ¿Okay? Eso es lo claro, primero. Lo segundo, Puerto Rico, el costo de vida, vámonos al costo de vida, la gente, como tú y como yo lo sentimos. Pues mira, en el caso de Estados Unidos, tú rindes unas contribuciones sobre la propiedad. Hay una serie de contribuciones que tú rindes que en Puerto Rico no se tienen. ujú, Pero al contrario, Puerto Rico no tiene una serie de servicios que se tienen en Estados Unidos. claro, ¿Okay? O hay servicios en Estados Unidos que son, te doy el caso de la Florida, que son para todos independientemente de cuánto dinero tú tengas o no. ¿Okay? claro, Así que es una balanza. Puerto Rico tiene un costo de vida un poco más bajo. Tú puedes comprar una casa en Puerto Rico por lo que te compras un móvil en Estados Unidos. ¿Okay? claro, Pero en Estados Unidos tú tienes unos servicios que son más robustos, médicos, es diferente. La educación pública es muy buena, así que tú no tienes que incurrir en pagar un colegio. Cuando tú lo pones en una balanza, la distancia no es tan grande. claro. ¿Qué quiero decir? Es que Sí, sí, se sí. pone de forma diferente, pero la distancia no es tan grande. Así es. Mira, volviendo un poquito a lo de Trump, vamos a ir al meollo del asunto, quizá la parte más candente o preocupante de Donald Trump, que es su cercanía o su énfasis en proteger de alguna manera, y no me gusta mucho esa palabra, Sí, a nosotros nos decían mucho en la pandemia que nos estaban cuidando, y la verdad es que no me gustó que me cuidaran. sí, Cada vez que el Estado quiere cuidar a alguien, yo tiemblo, porque cuando va a cuidar a alguien o va a maltratar a otros o va a maltratar al mismo que está cuidando. Entonces, me suena, por lo menos a mí me suena bastante fuerte, el tema de que se haya creado una oficina para la fe. Una oficina para la fe. Yo te pasé hace unos días la noticia muy escueta, sí. pero obviamente ya hay mucha inclinación en los Estados Unidos hacia la derecha y pienso yo que también esa gran ida hacia la izquierda ha hecho que se haga un efecto de péndulo, ¿no? Quizá cuando uno lo ve en el sentido espiritual uno puede ver que hay una intencionalidad en eso, pero el hecho de que en un país te lleven tanto a la izquierda hasta asquearte de alguna manera con tantas cosas de agendas y cosas por el estilo, llega un momento en que tú en vez de volver al centro, a lo Claro. normal, te puedas ir para el otro extremo. Entonces tenemos una Corte Suprema con mayoría católica, algo que es histórico. Tenemos un jefe de gabinete católico, Marco Rubio. Tenemos una mayoría en el Congreso, si no me equivoco, republicana, no sé si estoy inventando o creo que es así. Y ahora la creación de una oficina para la fe con una pastora a la cabeza
o sea, yo cuando leo la noticia digo, bueno, está bien, vamos a suponer que es para evitar la discriminación al cristianismo, pero la palabra proteger, como una especie de protección, me suena a lo mismo que hubiera hecho quizá el gobierno de Biden o de Obama o cualquier gobierno demócrata hacia la comunidad LGTB. Es decir, Claro. cuando se protege una comunidad, por lo general lo que se hace es desproteger a la otra o incluso exponer y generar más discrimen y generar más odio hacia un grupo en particular. Yo creo que el gobierno no debe proteger más que la vida, la libertad y la propiedad de todos y cada uno de los individuos, independientemente de su postura religiosa. Y la pregunta que te hago es, ¿se está rozando la primera enmienda? ¿Se está cayendo la pared de separación entre iglesia y Estado en los Estados Unidos? ¿O esto es algo que está dentro de las libertades garantizadas en la Constitución en Estados Unidos? ¿Cómo lo ves vos desde tu punto de vista, tanto cristiano como persona que le importa la política, ¿no? Claro, yo lo veo de una manera, la línea puede estar un poco, no hay blancos ni negros aquí, el lado oscuro. Es una línea tipo gris, diría yo. Yo sí creo en que puede haber una oficina a esos fines. Sin embargo, yo creo que esa oficina debe ser manejada por un ente neutral. ¿Okay? No necesariamente que venga de la iglesia. Puede ser algún tipo de jurista balanceado, probado, que diga, yo lo que estoy tratando de aquí es, porque es gobierno, estoy tratando de proteger precisamente esa libertad de culto y esa separación entre la iglesia y el Estado, que lo que busca es sencillamente que las personas puedan manifestar su fe libremente, sin ningún tipo de presión. Entonces, cuando tú colocas a una persona particular, porque eso lo tenemos también en Puerto Rico y creo que caemos en el mismo error, y es poner a una persona que viene de la comunidad de fe, no estoy haciendo juicio sobre si es creyente o no es creyente. Lo que pasa es que cuando tú colocas a una persona, como en el caso de Estados Unidos, a la pastora Paula White, una persona que tiene su historia también y que esa historia genera grandes pasiones, eh, puede traer una gran resistencia y puede traer un conflicto. ¿Okay? Puede traer un gran conflicto, tanto porque pueda haber algún grado de control en, ¿verdad? Control no necesariamente por fuerza, sino por influencia. ¿Okay? Que pueda haber algún grado de control sobre cómo se lleva la fe en los Estados Unidos, que nosotros somos, ¿verdad?, de base cristiana, pero hay otros tipos de fe. Así que el Estado debe garantizarle a todo el mundo esa libertad y nosotros escogemos y respondemos. Escogemos y respondemos. Claro. ¿Verdad? Así que genera preocupaciones. En adición, genera otro tipo de pasiones políticas por la selección de la persona. ¿Okay? Esta es la persona que, pues, se dice que es la persona que hizo que Donald Trump aceptara el Evangelio. Oh, ¿Okay? wow. Su pastora privada. ¿Okay? Esa es una cosa. La segunda es que una persona, y no es para hacer una crítica, es que tengo que hacer un justo señalamiento porque yo lo pongo de nuevo desde una perspectiva más política, ¿verdad?, más detallada en ese sentido. Una persona que tiene una historia de ser una pastora del Evangelio de la Prosperidad, que eso genera conflicto. Es una pastora que se ha casado en 3 ocasiones, una de ellas, tanto ella como su pareja, habiendo dejado a sus respectivas parejas para hacer esa unión. Entonces, cuando tú ves una serie de elementos, puedes una llama, puedes una mecha que genere una llama, que envíe un mensaje equivocado a la población, porque si lo espiritualizas un poco, bueno, no lo voy a espiritualizar, lo voy a poner desde estrategia militar, vamos a usar ese sentido. Pues cuando tú estás en un combate, en una batalla, la estrategia es atacar a la ficha fuerte, a los líderes, a las figuras de poder, y con eso tú tumbas lo demás. ¿Okay? Entonces, es preocupante. ¿Okay? No necesariamente implica que se vaya a prohibir de alguna manera, ¿verdad?, o afectar directamente esa libertad de culto por una presión, pero por influencia puede haber algún impacto y hay que tener el ojo puesto en esta. Claro, meditaba mientras comentabas con respecto no solamente al trasfondo de esta pastora, sino el hecho de la creación en sí misma de la oficina, porque una de las cosas que mencionaba la noticia era para proteger de la discriminación o el discrimen contra el cristianismo, y esa palabra es tan amplia, y vos lo sabrás porque haces contenido para YouTube. ¿Cuántas cosas pueden ser llamadas discrimen en YouTube? YouTube hay un montón de cosas
que no permite poner, o sea, hay datos históricos que no se permiten decir en YouTube porque son ofensivos para ciertas comunidades o ciertos sectores. Entonces, cada vez que se habla de la Segunda Guerra, hay historiadores que dicen el señor del bigote, porque no se puede mencionar a ciertas personas. Entonces, luego queda a disponibilidad o a discreción del que interpreta la ley de qué es discrimen y qué no. Te voy a dar un ejemplo sencillo. Nosotros como cristianos, yo como cristiano protestante, no creo en la veneración o adoración de imágenes. A mi forma de ver, la veneración o adoración de imágenes es idolatría. Cualquier persona cristiana que se sienta ofendida con esa palabra que yo diga, podría ir a la oficina de protección de cristianos para decir, miren, me están discriminando por mi creencia religiosa. Es decir, el solo hecho de existencia de un ente que trate de castigar esas cuestiones, al margen de lo que es la ley civil, porque la ley civil ya nos protege de que alguien nos mate por religión, porque el homicidio, sea cual sea la causa, por religión, por discriminación, por envidia, es homicidio. Ya la ley ya me protege. Si ya me protege de que me maten por religión o que me maten por discriminación. Pero se cae, pienso yo, en un gran riesgo para la libertad de expresión. Porque si antes no se podía hablar, y de hecho hasta el día de hoy no se puede hacer revisionismo histórico sobre ciertos temas, vos lo sabrás, sobre ciertos eventos incluso recientes no se puede hacer revisionismo histórico porque está penalizado por la ley en ciertos países. Entonces, para proteger, digamos, la credibilidad o la integridad de cierta comunidad, ¿qué nos queda a nosotros como cristianos? Es como que yo agarre y diga, bueno, queremos una oficina estatal que recuerde a los mártires que fueron quemados en la hoguera por la Iglesia Católica en la Edad Media, para que eso no se vuelva a repetir. Entonces la gente tiene que estar obligada a escuchar esa historia para que constantemente se diga de que fueron mártires. O sea, cualquier intervención de esas características evidentemente va a traer problemas. Carlos, estamos ya terminando el video. Yo quisiera, de todo lo que hemos hablado, de todo lo que hemos mencionado, reflexiones finales, puntos de vista, algo que quieras que la gente simplemente tenga en cuenta, sentite libre en los minutos finales para expresarte en lo que quieras. Sí, yo creo que el mundo hay que tomarlo, lo que está pasando en el mundo hay que tomarlo con sensibilidad, con pinzas, ¿verdad? Ser juicioso, nunca podemos convertirnos en fanáticos del asunto político, ¿verdad? Nosotros no debemos estar excluidos en la política, pero la política no debe ser nuestro centro. ¿Okay? Hay cosas mayores, definitivamente, y, y hay que quizás colocar un poco más a la prensa hacia un lado y enfocarse en cosas que nos eduquen y nos provean información más cierta y que nosotros podamos buscar fuentes y fuentes creíbles. Cada día hay más desinformación y esa desinformación nos convierte a nosotros en potenciales candidatos a ser fanáticos, ¿okay? Y a meternos en una cajita de pensamiento que no nos deja mirar hacia ningún lado, y cuando eso ocurre podemos ser engañados, ¿okay? Con cosas como esta que estábamos apenas en el cierre discutiendo sobre este tipo de oficinas que puede tener unas ventajas como puede tener unas desventajas y unos riesgos, así que hay que ser bien cuidadosos con todo esto y tratar de ver esos indicadores en el mundo que te dicen hacia dónde nos estamos moviendo a nivel global, regional o local. Ok, entonces la gente puede ver tus videos tenés varios canales si querés mencionarlos para que Sí, la gente te bueno, pueda sí, buscar. claro, el canal de geopolítica y economía y demás es Carlos Explica. En el caso del canal que tengo de agricultura y horticultura y demás temas, pues se llama Hablemos del Huerto. ¿Okay? Hablemos del Huerto. Muchas gracias, Carlos. Muy Ahora, agradecido, has sido muy amable, has dedicado parte de tu tiempo a compartir con nosotros. Y bueno, ya sabes, este canal es también tu casa, así que cuando quieras estás invitado a compartir alguna reflexión aquí con nosotros. ¿Sí? igualmente, un abrazo grande para ti y para los tuyos. Un abrazo para todos, gracias a todos por haber visto este video. Ya saben, si les gustó, denle a like, compartan, suscríbanse y pásense por los canales de Carlos Ruiz también. Un fuerte abrazo y que Dios les bendiga.